Buenas noches, un saludo para todos los hermanos y amigos que nos escuchan a través de este sistema de comunicación intentamos llegar a cada uno de ustedes con la enseñanza de la palabra del Señor. Bien, como ustedes ya conocen, estamos ejerciendo un ministerio. Hemos estudiado bastante la palabra de Dios para tratar de llevar un mensaje de bendición al pueblo de Dios. La Biblia está llena de una gran cantidad de promesas bíblicas. La Biblia nos habla a nosotros de abundancia, de riquezas, porque Dios nos promete riquezas, aunque también soy consciente de que la Biblia nos habla de pruebas, de luchas y de tribulaciones. Pero cuando la Biblia habla de pruebas, de luchas y tribulaciones, eso no quiere decir que toda la vida cristiana son luchas, pruebas y tribulaciones y problemas y escasez. Yo me he tomado el trabajo de estudiar, de orar y de pedirle mucho a Dios que me ilumine del por qué en el pueblo de Dios, por qué en la iglesia del Señor hay tanta escasez, hay tanta miseria y hay tanta pobreza, cuando la Biblia está llena de promesas de bendición y de abundancia. Por ejemplo, cuando nosotros leemos Malaquías capítulo 3 y el versículo 10, que es uno de los textos que habla de los diezmos, cuando la gente diezma, la Biblia dice que Dios promete derramar bendición hasta que sobreabunde. Dice la Biblia, robará el hombre a Dios, y luego dice el texto, probadme en esto, dice el Señor, si no derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Y entonces la pregunta es, ¿por qué si los creyentes diezman, la bendición no sobreabunda? ¿Por qué si los creyentes ofrendan, la bendición no sobreabunda? ¿Por qué si los creyentes trabajan y aportan y llevan parte de su dinero, de lo que ganan con el sudor de su trabajo a las iglesias? ¿Por qué abunda la pobreza? Porque hay creyentes que aunque diezmen y ofrenden, los están echando de la casa donde viven porque no tienen para pagar arriendo, les cortan los servicios públicos porque no tienen cómo pagarlos. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y qué de las promesas de Dios? Yo soy uno que le he preguntado, ¿qué de tus promesas, Señor? ¿Por qué muchos creyentes se mueren y ni siquiera acarician el sueño de poder tener una casa propia? Cuando la palabra de Dios dice que si nosotros dejamos todo por Él, por ahí el Señor Jesucristo relata, no hay ninguno de vosotros que haya dejado casas, heredades, familiares que no reciba en esta vida 100 veces tanto y en el futuro a la vida eterna. Jesucristo dice que si yo dejo mis cosas materiales aquí por Él, Él se compromete a darme 100 veces lo que yo deje por Él. Pero resulta que eso no pasa de ser sino letra. Pero ¿qué de la verdad? Una pregunta que nos debemos hacer es, ¿o Jesús es un mentiroso o qué es lo que pasa con nosotros que estamos haciendo las cosas mal? Pues bien, yo me he tomado el trabajo de preguntarle a Dios, de investigar y de estudiar la palabra del Señor. Podría decir que son más o menos unos 40 años de estudio bíblico acerca de este tema y bueno, yo creo haber encontrado la respuesta en la palabra de Dios. Y entonces vamos a estar dando unos estudios acerca de esto, del tema de los diezmos, porque hay un pueblo en la tierra que sí es testigo que eso es una realidad. Sí hay un pueblo en la tierra que es testigo de que los diezmos son una bendición. ¿Y cuál es la razón para que en ese pueblo los diezmos sean una bendición? Tenemos por testigo al pueblo judío. Con razón el Señor dice, vosotros sois mis testigos, le dice Dios a los judíos, al pueblo de Israel. Vosotros sois mis testigos. Ellos son testigos de que la palabra de Dios es verdad. ¿Por qué? Porque los judíos son un pueblo próspero en lo económico. Porque los judíos son un pueblo próspero en todo, en todas las cosas, en la ciencia. Ustedes saben que Israel no tiene sino 70 años de haber sido fundado como nación y en 70 años es una de las potencias más grandes del mundo en riquezas, en ciencia, en armas, en poder y por qué no decirlo, es una nación que es temida por la gran mayoría de sus enemigos. Sus enemigos le tienen miedo a Israel porque en ellos hay un poder extraño, hay un poder sobrenatural que los cubre, que los guarda, que los protege y que los prospera. Oiga bien. Israel es un pueblo próspero económicamente en el mundo. Así que si Israel prospera con la doctrina de los diezmos, aunque yo tengo que aclarar, porque he hablado con judíos, que los judíos ni siquiera hablan de los diezmos porque la meta de un buen judío es dar más de lo que es un diezmo. Un buen judío
quiere darle a Dios el 90% de lo que se gana y quedarse él con el 10%. Eso hace un buen judío. Entonces, estudiando la palabra de Dios y estudiando el comportamiento judío con respecto a los diezmos, yo me he tomado el trabajo de ir a la Biblia y estudiar este tema a profundidad. Y bueno, creo que he descubierto el secreto judío y creo que he descubierto la razón por la cual el pueblo de Dios no prospera en lo económico. A veces los pastores prosperan y las denominaciones en sí prosperan, pero la iglesia está en miseria, la iglesia está en pobreza. Hoy todavía hay creyentes que mendigan en las calles, hay creyentes que pasan necesidades económicas tremendas y son personas que según la Biblia debieran de estar alcanzados por la misma promesa de Dios. Cuando yo leo la doctrina de los diezmos, tómese usted el trabajo de leer en su casa el capítulo 14 y el versículo 22 de Deuteronomio. Y comience usted a leer de ahí en adelante lo que la Biblia dice acerca de la ley del diezmo. La Biblia dice que del diezmo comen los levitas. Pero vamos a hablar un poquito de los levitas. Voy a hablar con los que estudian la Biblia. Los levitas eran una tribu que eran los encargados de trabajar en la casa del Señor. Eran los encargados de las ofrendas, eran los encargados del ministerio en el templo del Señor. En el capítulo 18 de Números, usted lo puede leer en su casa, tómese el trabajo de leer el capítulo 18 de Números, y allí la Biblia le dice a los levitas que a ellos Dios les dio el diezmo del pueblo de Israel. Todo Israel diezmaba para esa tribu, para la tribu de Leví. Pero la tribu de Leví también tenía que diezmarle al sacerdote, es decir, que los levitas recibían los diezmos, pero ellos tenían que sacar el diezmo de los diezmos y dárselo al sacerdote, al sumo sacerdote. Pues por aquí comenzamos a tener un poquito de problemas y yo sé que a muchos se les va a calentar la cosa cuando comiencen a escuchar esto. Los levitas no eran solamente los predicadores ni el sacerdote, no. Los levitas eran los que barrían el templo. Los levitas eran los que cantaban en el templo. Los levitas eran los que se preocupaban por mantener el templo bien presentado. Los levitas eran los porteros del templo, es decir, que los porteros, que el que hace el aseo, que el que canta en la iglesia, todos ellos vivían de los diezmos del pueblo. ¿Qué me da a entender a mí esto? Que en la iglesia los diezmos no son para el pastor solamente, como nos han hecho creer la mayoría de denominaciones del mundo, que el pastor coge los diezmitos y nombra a los diáconos que los cuentan y se los sacan del alfolí y se los entregan al pastor. La Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña eso. La Biblia dice que el diezmo es para los levitas, es para todos los que sirven en el templo, es para todos los que sirven en la obra de Dios. Y cuando usted lee el capítulo 18 de Números 18, allí la Biblia relata que el sueldo del pastor es el diezmo de los diezmos. Óigame bien. El sueldo del pastor es el diezmo de los diezmos, ese es el sueldo del pastor. El otro 90% de los diezmos es de los levitas. Es de los que sirven en el altar, es de los que cantan, es de los porteros, es de los que hacen el aseo de la iglesia. Y también es del pobre, y también es del huérfano, y también es de la viuda, según capítulo 14 de Deuteronomio, y también es del extranjero. Óigame bien, de los diezmos come toda esta gente, el pobre, la viuda, el extranjero. Bueno, yo no conozco ninguna iglesia que maneje los diezmos así. Si alguien la conoce, a mí me gustaría que me la recomiende porque me encantaría ser parte de esa iglesia. Porque a mí me preocupa el sufrimiento de los pobres. A mí me preocupa ver las mujeres tiradas en los andenes, con los niños mendigando como perritos tirados en las calles, y de ver la indiferencia de la gente. ¿Sabe que yo me tomé el trabajo una vez de ver a una señora sentada en un andén con 3 niños que correteaban y jugaban, y dentro de mí pensaba en la inocencia de esos niños sucios, a pie limpio y yo qué sé, quizá con hambre, la señora mal vestida tirada en un andén esperando una moneda? Y me tomé el trabajo de contar cuántas personas le daban una moneda a esta señora. Pasaron al frente de esa persona 300 personas, conté 300 personas pasar por esa acera y solamente miraba. No vi uno solo que le diera una moneda a esa señora. No vi uno solo que le tendiera la mano. De 300 personas, bueno, yo duré 1 hora parado allí porque estaba esperando el turno en un banco para hacer unas operaciones bancarias. Y entonces me tomé el trabajo de contar, y dentro de mí yo decía, bueno, ¿cuántas de esas 300 personas malgastan su dinero
dinero comprando cosas que no necesitan? ¿Cuántas de esas 300 personas que pasaron allí gastan miles de pesos tomando trago, emborrachándose, comprando vicio, comprando cigarrillos? Y la indiferencia tan tremenda al ver una mujer con sus hijos pasando necesidades y no vi uno solo que le diera una moneda. Y yo dije, bueno, Dios mío, ¿qué pasa con nosotros? Y ¿sabe qué es lo triste? Que eso mismo pasa en las iglesias. Los pastores ven con indiferencia la necesidad de los creyentes. Los pastores ven con indiferencia la necesidad de los ancianos en la iglesia, de las viudas en las iglesias. Ellos compran carros últimos modelos, buenas casas, se van a pasear. Algunos hasta llegan testificándole a la iglesia que se fueron a darle la vuelta al mundo y que estuvieron paseando bien rico y que visitaron lugares turísticos del mundo muy rico. Y ahí sentaditos en las bancas de su iglesia, creyentes que muy probablemente no tienen un pan que darle a sus hijos en las mañanas. Y esos creyentes trabajan, llevan ofrenda, llevan diezmos. ¿Y qué pasa entonces? Pues que la cuestión está mal distribuida, que la cuestión no está siendo bien manejada. Yo quiero tratar este tema, óigame bien, por esta página de internet. Yo voy a tratar día a día y voy a mostrar textos bíblicos día a día para que usted como creyente se tome el trabajo de estudiarlas y exíjale a su pastor. Exíjale a su pastor. Llegó la hora de que los pastores se paren como hombres de Dios. Algunos dicen que es que yo le tengo rabia a los pastores. No. Yo quiero que los pastores sean hombres de bendición. Yo quiero que los pastores sean hombres llenos del Espíritu Santo, que se preocupen por las necesidades de su congregación, de su gente, porque a eso los puso Dios, a cuidar la grey del Señor, a cuidar el rebaño del Señor. Y cuidarlos no es solamente hablarles palabra y ponerlos a ayunar y ponerlos a hacer vigilias y ponerlos a vender empanadas y a vender chorizos para la iglesia. No, cuidar a la iglesia del Señor es preocuparse por sus necesidades, tanto espirituales como materiales, porque según mi Biblia, Dios provee para las dos cosas. Dios ha provisto lo material y Dios provee también lo espiritual. Por ejemplo, cuando yo veo a Jesucristo en su ministerio, Él no solamente les daba palabra, Él no solamente era que se amen unos a otros, no, Él se tomó el trabajo de alimentarlos, Él se tomó el trabajo de llenar sus barriguitas con peces y con pan. ¿Se acuerdan? Cuando Él multiplicó los peces y el pan, Él se acordó de esas necesidades físicas que ellos tenían. Ese es un buen pastor. Con razón Él dice que Él es el buen pastor. Jesús es el buen pastor y es el ejemplo que todo buen pastor debe de seguir. Yo no quiero alargarme mucho en este tema porque yo sé que el tema se puede volver cansón en un momento dado. Y entonces quiero llevar esto por porciones pequeñas. Voy a estudiar este tema despacito, les voy a dar las citas bíblicas. Por ahora los voy a dejar con Deuteronomio 14 y el versículo 22 en adelante y el capítulo 18 del libro de los Números. Tómense en el trabajo de estudiar estos dos capítulos por ahora. Más adelante vamos a estudiar a Malaquías. Pero no Malaquías 3:10, no, porque Malaquías no es Malaquías 3:10 nomás. Malaquías es todo el libro de Malaquías, desde el capítulo 1 hasta que se acaba el versículo. Y vamos a ver el mensaje de Malaquías para quién es. ¿A quién es que le está hablando Malaquías? ¿Al pueblo raso? ¿A la gente que trabaja y que labora por allá en el campo? ¿O le está hablando a los líderes? Porque Malaquías fue a los líderes de Israel. Malaquías fue a los sacerdotes de Israel, para que ellos reciban la palabra y se la dieran al pueblo. No es como ahora que al pueblo le aplican Malaquías 3:10 y los pastores son intocables. Hermano, no sea ingenuo. Hay creyentes que creen que si le preguntan al pastor algo, el pastor se les enoja, entonces es imposible porque el pastor dice que no se pueden tocar a los ungidos de Dios, porque ellos le han hecho creer a la gente que los únicos ungidos de Dios son los pastores. No. Ungido de Dios es todo aquel que tiene el Espíritu Santo, desde el pastor hasta el portero. Todos son ungidos de Dios. Así que no se me venga el pastor a dárselas por ahí que es más importante que los demás. Porque mi Biblia dice que aquí en este camino, en el camino de la salvación, el que nos sirve es el que más sirve es el mayor. Eso no es como allá en el mundo, ¿no? Que los ministros no hay, que no se pueden ni tocar y que hay que pedir citas cuántos días antes para poder hablar con ellos. No, aquí no. Aquí un pastor es un servidor. Si usted no es capaz de servirle a su comunidad, a su iglesia, a su congregación, usted no es un buen pastor.
Usted no es un buen pastor. Usted debe estar preocupado por la necesidad de su iglesia. De manera que vamos a hablar de este tema despacito. Poco a poco vamos a estudiar los textos bíblicos y vamos a ver qué nos muestra el Señor al final de estos estudios o en el transcurso de estos estudios, porque yo creo que van a ser un poquito larguitos. Por eso lo vamos a dar de a poquitico para que no se me aburran. Que Dios los bendiga. Gracias por la atención prestada a este programa y nos veremos próximamente en otra porción de la palabra del Señor. Bendiciones para todos.